Hola, les habla su programador básico en Tron y el día de hoy les voy a enseñar a desplegar un token ya sea TRC20, TRC721 o TRC1155. Entonces, lo primero que hay que hacer es venirnos pues aquí a TronScan, buscar en la parte que dice blockchain, despliegue de contratos, cargamos los archivos del contrato. Por ejemplo, yo les puedo dejar abajo unos archivos que son los archivos Solidity que se utilizan para desplegar los contratos, que es un contrato que se ha ido pues organizando, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es darle aquí en primero compilar. Le vamos a dar en runs 200 y confirmamos. Esperamos a que compile el contrato, nos debe salir todo así en verde, 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 verde. Si le sale en rojo, asegúrense de que esté en una versión compatible. Por ejemplo, este está desarrollado para estar en la versión 0.7.0, que es en la que se hizo, pero hasta la 0.8 todavía funciona. Ya si de pronto sale la 0.9, pues probablemente no funcione. Entonces, recordar que en la versión de Solidity deben escoger la 0.8 o la 0.7 para que les funcione el contrato. Una vez compilado, esperamos a que cargue aquí. Le vamos a dar aquí en desplegar. Entonces aquí en donde dice nombre del contrato, debemos de seleccionar el TRC20 de Tilet, es el nombre del contrato. Entonces aquí vamos a ingresar los nombres, por ejemplo, STC, símbolo STC, decimales con 6, pues 6 o 8 decimales está bien, más decimales realmente pues no es necesario, dependiendo también qué es lo que vayan a hacer. Y con una supply inicial de 1.000.000. Le damos en confirmar. Aquí nos sale para firmar con la extensión de TronLink. Firmamos el contrato, pagamos las comisiones. Ojo que si no tienen suficiente Tron para pagar las comisiones, se quema el Tron para ejecutarlo y no se despliega el contrato. Así que asegúrense de tener, dependiendo de la complejidad del contrato, puede variar. Yo recomiendo tener pues siquiera 1.000 Tron, pues en este momento que estamos haciendo la grabación con el precio actual, pues que a medida que va subiendo, pues van reduciéndose también los costos, o pues a medida que va bajando, pues va aumentando el Tron. Entonces digamos que un promedio más o menos 1.000 Tron, pues como para tener algo ahí que asegurar que se haga la transacción. Obviamente puede costar menos, puede costar más, depende de la complejidad del contrato que se esté desplegando. Demora un poquito, pero pues ahí se está esperando la respuesta de la blockchain. Se está escribiendo el contrato en la blockchain. Y una vez nos dé el número de contrato, a ver, aquí se puede crear, digamos, 3, 4, 5, 10.000 tokens con el mismo nombre. Obviamente no están permitidos los tokens con nombres relacionados con Tron, pues para evitar scams. Pues cualquier otro nombre, pues es bienvenido, es posible. Lo importante no es tanto el nombre, lo importante es el número de contrato, que es el que nos regala aquí esto cuando se despliega. Que también, pues si abrimos nuestra cuenta, o sea que investigamos nuestra propia cuenta en el explorador, carga esto. Mira, aquí aparece el creador. Entonces, si yo investigo mi propia cuenta, pues si en el dado caso se cerró esto y pues o no lo copié, puedo investigar mi propia cuenta y decir aquí, vean, en un apartado que se llama contratos publicados, investigar, pues buscando la dirección de mi cuenta, contratos publicados, y pues ahí me salen las direcciones o los contratos que yo he creado. ¿Sí? Entonces puedo seleccionar que me los organicen por horas, por diferentes formas, pues. Entonces, una vez ya tenemos el contrato, copiamos la dirección del contrato, digamos donde dice token. Perdón. Mm, Vamos aquí a la cuenta, perdón. Vamos a la cuenta. O sea, ya le vamos a dar crear token. O sea, aquí en esta parte donde está.
Me aparece este menú desplegable de mi wallet. Pinchamos sobre la propia wallet. Entonces buscamos aquí en el menú que dice crear token. Le damos aquí en donde dice otra vez crear token. Entonces nos lleva aquí a esto. Seleccionamos ya dependiendo del tipo de contrato, si es TRS-20, 721 o 1155. Le damos aquí, seleccionamos TRS-20, le decimos que sí. Entonces pegamos la dirección del contrato que copiamos posteriormente, que desplegamos. Ahí se nos autollenan estos datos. Escribimos una breve descripción, un token más. O cualquier otra cosa. Nos muestra el suministro, la abreviatura, el nombre. Si le queremos, les podemos poner un logo. Ponemos alguna web. Ponemos un correo electrónico. Y le damos en siguiente. Si colocan un nombre de contrato, pues un nombre de token que no está permitido como Tron o que tenga la palabra Tron en alguna parte, se los va a rechazar y no, o sea, sí van a poder desplegar el contrato, pero no van a poder avanzar en el registro del token. Sí, muy importante. Entonces ya le dan en presentar el token, o sea, presentar el token y deben de esperar aproximadamente, este proceso se demora 10 minutos o media hora se puede llegar a demorar. Ya pues es como que se registra en Tronscan y pues sube la imagen y muestra los datos que le pusimos hace un poco. Una vez ya creado eso, podemos ir aquí otra vez a nuestra cuenta en el apartado de crear token, cargando. Y entonces ahí nos debería de salir el nuevo token que creamos y la lista de otros tokens que también hayamos creado con esa wallet. Pues, ¿qué está pasando? Pero pues ese es el proceso básicamente que hay que utilizar o que hay que hacer para poder registrar los tokens en la blockchain de Tron. Es bastante sencillo, hay que tener un poco de conocimiento técnico, saber lo que se está haciendo y pues para eso les dejo este tutorial. Espero que les haya servido y pues hasta la próxima.